Ok, ya, buenos días. Estoy en pantalla, me dices. Vamos a iniciar. Quiero saludarles y agradecer a Ronnie y a los coordinadores por esta invitación que nos han dado a la FAO de compartir con ustedes, hacer este tipo de intercambio de información. Pues voy a iniciar primero con un video que resume en 3 minutos el, el, el lo que es el sistema del que vamos a hablar y después voy a ir con unas diapositivas para que entremos en un poquito más de detalle. Así que los dejo con el video y pues es un gusto. Mi nombre es Oscar Rojas, soy oficial de Recursos Naturales de la FAO, soy especialista en agrometeorología y he estado apoyando la región por 4 años, que he estado acá con base en Panamá y ahora pues estoy regresando a la sede nuevamente a Roma, pero desde allí seguiría apoyando en lo que ustedes pues así lo soliciten. Así que vamos a compartir primero el video y después vamos a charlar un poquito sobre algunas diapositivas y vemos qué cosas, qué dudas o inquietudes les surgen. Pues lanzamos el video. La sequía agrícola es un evento de lento desarrollo que impacta el sector agropecuario en todo el mundo. Por sus efectos en la producción de alimentos y en el acceso a los recursos, pone en peligro el sustento y la vida de millones de familias. Las pérdidas económicas asociadas a la sequía impactan en su mayoría al sector agropecuario. Entre los cultivos más afectados se encuentran los granos básicos como maíz, frijol y arroz, que son la base alimenticia de los pueblos mesoamericanos. La gestión del riesgo implica elaborar planes de prevención, mitigación y de manejo de contingencia de la sequía. Estos planes contemplan acciones de prevención de alertas de sequía, como el uso de tecnologías para la cosecha de agua de lluvia. También incorporan acciones que permiten mitigar la sequía, como el uso de semillas de ciclo corto, cuando se prevé la presencia del fenómeno del Niño, y se consideran medidas de contingencia cuando la sequía alcanza niveles críticos, como la asistencia alimentaria o la implementación de seguros agrícolas. Para elaborar planes de manejo y políticas públicas, es oportuno contar con información georreferenciada y en tiempo real, que facilite las decisiones oportunas ante el riesgo de sequía. La FAO ha desarrollado un sistema de información que permite a los países monitorear la vegetación y los cultivos de su territorio, con información capturada vía satélite. Se trata de la herramienta ASIS, Sistema de Vigilancia de la Sequía Agrícola. ¿Cómo funciona ASIS? ASIS calcula el porcentaje del área agrícola afectada por sequía y la clasifica en leve, moderada, severa y extrema. Para hacer esta estimación, se considera la duración del periodo seco, la intensidad de la sequía y el área afectada. Para mejorar la precisión de la herramienta, FAO recomienda calibrar ASIS en cada país. Para ello, se incorpora información sobre la localización de los cultivos y pastos, utilizando imágenes satelitales. ASIS da gran importancia a las fases de floración y llenado del grano de los cultivos. Por esto, se introducen las fechas de siembra y duración del ciclo agrícola para cada municipio o distrito que se va a monitorear. Para reflejar la sensibilidad al estrés hídrico durante el ciclo vital de las plantas, se incorporan los coeficientes de cultivo. El rendimiento productivo de granos básicos es altamente dependiente de lo que ocurra en estas fases críticas del cultivo. Una vez calibrado nacionalmente, ASIS estima el porcentaje de área agrícola afectada por sequía en sus distintos niveles de intensidad y obtiene una evaluación del estado del cultivo cada 10 días, brindando mapas de fácil interpretación para los analistas de información agroclimática. Los resultados de ASIS se pueden complementar con pronósticos estacionales, previsiones sobre el fenómeno del Niño y estudios de vulnerabilidad socioeconómica de la población. Actualmente FAO está apoyando a gobiernos en todo el mundo para calibrar ASIS a sus condiciones nacionales y contar así con datos de monitoreo continuo que permitan tomar decisiones rápidas y oportunas frente al riesgo de sequía. La herramienta ASIS fortalece la labor de los ministerios de Agricultura, de Ambiente, los institutos de meteorología y otros actores clave en la gestión de riesgos. La adecuada gestión del riesgo de sequía protege los medios de vida de las familias y mejora la seguridad alimentaria de nuestros países.
Ok, perfecto. De aquí paso a unos slides que nos van a servir como guía para abrir la discusión según el área de intereses de ustedes. Así que un minuto mientras cargamos la presentación, para contarles un poco que este sistema de monitoreo de la sequía en agricultura con sensores remotos, pues inició primero a nivel global, donde el usuario principal es mis colegas de GIUS, de Global Information and Early Warning System, para monitorear la situación de seguridad alimentaria a nivel de todo el globo. Entonces tenemos un sistema que trabaja dentro de la FAO, dentro de una página de FAO de acceso público donde se ve todo el globo. Y sin embargo, de este nivel global donde el usuario principal eran mis colegas, entonces decidimos crear un sistema para regiones y países que se alimentaría de la misma información, solo que iría con un análisis de mayor precisión. Por ejemplo, el global pues analiza varios cultivos juntos que hemos llamado como cereales, analiza los pastos a nivel global, utilizamos máscaras, o sea, de dónde están localizados estos cultivos, pero máscaras generalizadas que han hecho estudios, ya sea la FAO o IASA, en Viena, sobre dónde están los cultivos. Lo que hemos detectado es cuando pasamos a información ya satelital de alta precisión que tienen los países, la situación de monitoreo de la sequía por cultivo ya específico, la información se vuelve más precisa y quedan dos tipos de usuarios, que es uno, el que puede tener acceso a la página web global, y uno que va a ser los ministerios de agricultura, institutos de meteorología, ministerios de ambiente, que necesitan información en tiempo real para tomar decisiones. Entonces, por eso fue que se creó ASIS a nivel global y por eso hablo desde el título Monitoreo de la sequía a nivel global para pasarlo a nivel de los países. Algunos de los colegas que cooperaron conmigo en el desarrollo de esto, que está ahí, es Vito. Este es un instituto flamenco que tiene su sede en Mol, en Bélgica. El ITC, que es de la Universidad de Twente en Holanda, que es Anton Brill, que es un ex colega mío de la Unión Europea, que aparece luego el símbolo ahí, porque yo trabajé 8 años con el JRC, que es el Joint Research Center, en el norte de Italia, a la orilla del Lago Mayor, y entonces pues hemos hecho este tipo de relaciones profesionales y ellos fueron como el steering committee de lo que es el desarrollo de ASIS. Ok. ¿Por qué la sequía en agricultura? Generalmente hemos visto que cada vez que hay un evento extremo, les llegó la otra diapositiva, ¿verdad? Ok. Cada vez que tenemos un evento extremo de sequía, generalmente, de acuerdo a los estudios que ha desarrollado FAO, el sector agrícola, el sector primario, es que el que absorbe las mayores pérdidas. Los otros sectores se van a ver afectados, pero no en la misma proporción que el sector agrícola. Así que por eso habíamos pensado que es importante desarrollar un índice específico para estudiar lo que son la sequía agrícola. Tenemos acá, por ejemplo, a la derecha, arriba a la derecha, México en el 2011, que ha sido una de las sequías más graves que sufrió México y casi realmente tambaleó los seguros en México, los seguros agrícolas. Una sequía ya bastante fuerte, donde estuve varios años, 8 años en el norte de Italia, alrededor del Lago Mayor. Algunas áreas donde hemos visto lo de ASIS, sobre todo en agricultura, está Filipinas, 1991, ¿no? Debido a un niño moderado que causó problemas a nivel global bastante fuertes. Entonces, también Filipinas, dentro del ellos tienen 3 siembras, se afectó bastante fuerte el cultivo del arroz. Entonces, ¿qué es? Cuando hablamos de sequía, generalmente se nos viene a la mente pues las estaciones meteorológicas y que es lo que nos darían
una medición de la precipitación en terreno, pero a nivel global, cuando estábamos desarrollando esto, es muy difícil tener datos de estaciones meteorológicas en tiempo real para hacer un análisis que sería lo más correcto con un balance hídrico que considere las necesidades hídricas de los cultivos, las condiciones del suelo, etcétera. Entonces se vuelve complicado este tipo de cosas por las series discontinuas que hay, no solo a nivel de país. La red meteorológica es generalmente de baja resolución, aún en nuestros países, y cuando hablamos de África todavía la situación se vuelve más crítica. Entonces, generalmente tenemos una limitación de la red meteorológica en el tiempo y cobertura. Si dividimos cualquiera de la red, el número de estaciones, por más grande que nos parezca, 100, 200 estaciones, 5,000 que tiene México, entre el territorio, vemos que la representación de una estación meteorológica está muy lejos de lo ideal. O sea, si aún en México con 5,000 estaciones, vamos a tener una estación alrededor de 500 kilómetros cada estación, y una estación pues tiene un máximo de representación dependiendo de la orografía, alrededor de 1 o 3 kilómetros. Así que tenemos ahí un problema de representatividad, y sobre todo si no está ubicada en las áreas agrícolas. La segunda posibilidad que tenemos es utilizar los productos de estimación de la precipitación. Hay varios productos, está CHIRPS, está RFI, está algunos productos europeos como producidos por ECNWF. Así que hay varios productos con diferentes resoluciones, pero sin embargo, aquí tenemos siempre que la precipitación estimada, y hay un sesgo de estimación, hay un error en la estimación que tenemos que, lo ideal sería poder calibrarla en nuestros países para ver dónde es que hay un mayor desvío. Sin embargo, otra vez, necesitamos una red meteorológica lo suficientemente amplia para poder hacer ese tipo de correcciones. Entonces, se nos presenta otra tercera opción, que son los índices de vegetación. Los índices de vegetación tienen la ventaja que son capturados vía satélite, que están disponibles cada 10 días y que podemos automatizar su análisis. No es la panacea. Existen problemas de los índices de vegetación, están las nubes que pueden producir ruidos, pero generalmente cuando hay mucha nube, la capa nubosa pues está correlacionada con lluvia. Entonces generalmente si tenemos ruido en áreas que generalmente está lloviendo. Así que tenemos esos problemas, pero es una alternativa y es la que hemos estudiado y la que hemos propuesto en FAO para el monitoreo de la sequía en agricultura. Entonces, ASIS es un sistema experto que automáticamente va a hacer el análisis de las imágenes de satélite y nos va a dar resultados en mapas que pueden ser utilizados por un usuario que no es experto en sensores remotos. El principio básico de los sensores remotos pues es captar información a distancia sin tener un contacto físico con el objeto que estamos estudiando. Esa es la parte, digamos, la definición de teledetección. En ese sentido, el ojo humano es un sensor un sensor de teledetección, en el sentido que podemos ver los objetos y captar información sin tener ese contacto físico. Entonces, en este sentido, necesitamos saber cuáles son las características de absorción, reflexión y uso de diferentes radiaciones, de las diferentes longitudes de onda de la radiación emitida por el Sol, para ver el objeto que queremos. En el caso de las plantas nos interesan dos longitudes de onda, básicamente, una que es el rojo y otra que es el infrarrojo cercano. Normalmente las plantas van a absorber el rojo para el proceso de fotosíntesis si no hay un problema de estrés hídrico. Y entonces ellas, conforme van cubriendo el suelo, van a ir absorbiendo para el proceso de fotosíntesis más el rojo, y por eso en esta gráfica vemos que van disminuyendo conforme la planta va creciendo y sus hojas necesitan más absorción de esta radiación para la producción de la biomasa. En el momento que entra la senescencia, nuevamente el sensor, el satélite, va a capturar un aumento en el rojo.
infrarrojo cercano, las plantas no lo usan. Es un parámetro que va a estar utilizado para crear el famoso índice que es el NDVI, que es el índice de la diferencia normalizada de vegetación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La planta va a ir creciendo, va a ir necesitando mayor radiación en la longitud del rojo y esta va a ser capturada cada vez menos por el satélite porque ella está bien disponible en aguas, tiene buena disponibilidad de agua. En el caso de un estrés hídrico, ¿qué es lo que sucede? Pues la planta va, para protegerse, cerrar total o parcialmente el estoma y en ese momento ella se está protegiendo de la falta de agua. Sin embargo, tenemos que recordar que si ella cierra el estoma, es por donde la planta tiene el intercambio gaseoso. Al cerrar el estoma, pues se para el flujo de nutrientes de la planta y además no puede absorber dióxido de carbono. Al no absorber dióxido de carbono, la tasa de fotosíntesis se reduce. Y aquí el problema va a ser el momento en que se dé esta reducción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que este estrés hídrico suceda durante las primeras fases fenológicas que si sucede durante la floración y el llenado del grano. El momento que sucede un estrés hídrico durante la floración y el llenado del grano compromete el rendimiento de los cultivos. En ese sentido, tenemos que tener presente no solamente la magnitud del estrés hídrico, la magnitud de la sequía, sino el momento en que ocurre. Durante la floración y llenado del grano, bastan que ocurran 10, 20 días de estrés hídrico para que haya una reducción fuerte en el rendimiento. Así que la intensidad, el índice que tenemos que usar, tiene que ser lo suficientemente flexible para analizar un periodo de 10 a 20 días. Índices que sean mayores, pues nos van a dar una idea, pero no son tan precisos en determinar sequías en agricultura. Eso es importante retener. O sea, el paso, por eso cuando usamos un balance hídrico, lo ideal es utilizarlo cada 10 días, considerando la cantidad de agua que puede retener un suelo una vez que la lluvia se para. Por ejemplo, si tuviéramos un suelo arenoso, va a tener una capacidad de unos 50 milímetros de retención de agua. A una transpiración de unos 5 milímetros por día, podríamos tener 10 días sin que la planta sufra. Una vez que haya agotado las reservas en el suelo, va a empezar el problema y ella va a tener que cerrar su estoma y va a tener que disminuir su producción, o sea, su rendimiento. Entonces, ese es el principio básico de los sensores remotos, es capturar estas dos longitudes de onda y estudiarlas y el momento. Entonces, tenemos que saber la parte de la evolución de la fenología. Para este índice, para ASIS, hemos seleccionado entre la variedad de índices que están publicados, pues lo que publicó Kogan. Kogan es un ruso que se retiró y trabaja para la NOAA, se fue a Estados Unidos a trabajar para la NOAA, y él propuso el BCI primero, que es una estandarización del NDVI. Cuando tenemos la estandarización entre el máximo y el mínimo, o sea, de la serie histórica, es importante recordar que la serie, o sea, el número de años que se tenga para hacer el análisis es primordial. Si yo tengo un índice en una serie corta de 5 o 10 años, voy a tener una subestimación o sobreestimación de la sequía con cualquier método que utilice máximo y mínimo como referencia y aún el promedio. Sabemos que las sequías no son las sequías extremas, no se presentan todos los años. Es generalmente 2 eventos cada 10 años, o sea, en 30 años vamos a tener unos 4 o 5 eventos extremos. Entonces tenemos que tener una serie de al menos unos 30 años para analizar. Lo mismo sucede con la precipitación. Necesitamos 30 años para ver lo que es la variabilidad climática. Aquí no estamos hablando de cambio climático. 30 años son suficientes para ver la variabilidad climática cuando nos referimos a eventos de sequía y a eventos de análisis de precipitación. Series más cortas tenemos el problema de subestimación
subestimación o sobreestimación. Entonces, acá tuvimos que hacer una intercalibración entre la NOAA, que inicia en los 80, con METOP, que es el satélite que va a proveer, que es el europeo, que nos va a dar los datos. Hicimos esa intercalibración, es el mismo sistema, y logramos recuperar de la NOAA, que es un píxel de 16 kilómetros, a 1 kilómetro. Pasamos toda la información para recuperar la memoria histórica del píxel, para tener más de 30 años de análisis. Cualquier cosa, si surge una pregunta más adelante, puedo entrar en detalle en este análisis. Por el momento, retengamos que lo importante es tener una serie histórica lo más grande posible, lo cual nos impide el uso de satélites de más alta resolución que están disponibles hoy día, como Centinela a 5 metros o el mismo MODIS, que está a 250 metros, porque perdemos la historia del píxel, la historia de los eventos extremos de sequía. Tendríamos que esperar que por lo menos estos, o hacer una intercalibración para recuperar eso, o tendríamos que esperar que pase el tiempo para tener unos 30 años otra vez de registro. Esto es sumamente importante. No todos los países tienen sequías, las recientes no son las más fuertes. Por ejemplo, el Sahel sufrió su máxima sequía en 1984, llegó al pico. Cualquier análisis, ¿sí? Una pregunta que me salta. ¿Qué pasa porque esto es más bien para analizar zonas del territorio que no han cambiado el uso del suelo en el tiempo? ¿Qué pasa con el cambio de uso? Zonas que han pasado de ser cerealeras a ser frutaleras en el corto periodo. ¿Eso está muy influido por este evento de tiempo que es necesario tener para poder hacer un buen cálculo? Sí, excelente, es una excelente pregunta. Es una de las limitaciones que tenemos para todo método, no es solamente para sino para todo. Cuando yo hago un balance hídrico o hago un análisis simple de cualquier índice de precipitación o el SPI o cualquiera, cuando yo hago el análisis estoy asumiendo que las áreas a donde yo estoy aplicando han sido tratadas homogéneamente, o sea que el uso del suelo ha sido el normal, lo cual no es correcto. Pero aquí lo que es importante rescatar es que con los índices de vegetación, sequías extremas van a afectar tanto los pastos o vegetación natural o bosques, y en ese sentido pues las vamos a ver esas áreas, aunque no estuvieran con el cultivo de arroz o maíz, las vamos a ver que sufrieron de sequía en el pasado. Es un ruido que tenemos que vivir. Cualquier método tiene este ruido. Sí, lo importante de la serie, lo importante del uso, de la variación en el uso. Es cierto que hay zonas que fueron boscosas y las hemos puesto agrícolas recientemente, o cultivos que cambiaron por cultivos de mayor interés económico, por ejemplo la soya. Es un ruido que toda metodología de análisis va a tener que vivir con ella. Si yo uso un SPI en una zona, digamos, de soya, que anteriormente era maíz, pues voy a asumir que todo el tiempo fue soya, y voy a asumir que tuvo problema cuando la precipitación bajó. Igual acá, si yo veo una sequía en zonas anteriores, pues voy a asumir que si hubiera habido cultivo, este cultivo se hubiera afectado. Pero es un ruido porque las necesidades hídricas no eran las mismas de una vegetación natural que está más adaptada a ese medio que un cultivo que tiene otras exigencias. Entonces, es un ruido el que tenemos que vivir. Entonces, Kogan, cuando usó el BCI, que lo usó en varios países, en China, en Europa, en América, encontró que el índice solo, el BCI, tenía una sobreestimación espacial de la sequía cuando yo lo aplico. Y entonces, posteriormente introdujo el canal 4, que me mide la temperatura de superficie para hacer esa corrección espacial. Hay algunos colegas, en Brasil creo, mis colegas chinos, que usan solo BCI en MODIS. Están haciendo, y deben conocer, de acuerdo a las publicaciones de Kogan, que van a tener
sobreestimación de la extensión de la sequía. Entonces, es importante introducir el componente térmico que está relacionado con las sequías en agricultura. Entonces, él combina el BCI, que es la estandarización del NDVI, con el canal 4, que es la estandarización de la temperatura. La temperatura y la producción de biomasa tienen una correlación inversa. Normalmente, cuando yo tengo una afectación en la biomasa, la temperatura va a aumentar. Y al contrario, cuando tengo una buena producción, la temperatura va a disminuir. Entonces tienen una correlación inversa y los índices son un poquito diferentes, como ustedes ven acá en la formulación. Luego esto se propuso el índice de salud vegetal, que es la combinación de ambos índices. El índice de vegetación, de la salud de la vegetación, va a darme valores bajos cuando yo tengo una sequía y esta sería la situación, digamos a la izquierda, de los cultivos. Mientras que cuando el índice de salud vegetal está alto, valores altos, y valores altos me refiero mayores de 0.35, quiere decir que vamos a tener una buena producción de biomasa y un buen rendimiento del cultivo. Entonces, hasta aquí es un poco los antecedentes de la selección del índice, y aquí viene lo que sería, bueno, no importa, aquí creo que, esperen a ver si me brinqué algo. Me voy a brincar esto y regreso a esa diapositiva. Que hasta aquí es el antecedente del índice, todo publicado, no es todavía, no hemos hecho un aporte al conocimiento y al sistema de índices propuestos por otros autores, y aquí viene lo que aporta FAO. ¿Qué aportamos? Nosotros, pues, la idea es, con imágenes de alta resolución, saber dónde está el cultivo. Dentro de una unidad administrativa vamos a determinar dónde está el arroz, dónde está el frijol, dónde está el maíz, dónde está la soya, y nos vamos a concentrar en el análisis y vamos a trabajarlo por cultivo. Vamos a concentrarnos en los píxeles que corresponden al área agrícola, o sea, digamos, el área de maíz, dentro de la unidad administrativa. Y vamos a integrar esa información desde la siembra hasta la madurez fisiológica. Entonces vamos a tener ahí una integración temporal, desde la siembra hasta la madurez fisiológica. Vamos a introducir un coeficiente de cultivo que me dé la sensibilidad de las necesidades de las fases fenológicas de los cultivos, o sea que la floración y llenado del grano van a tener un coeficiente de cultivo mayor y va a tener más peso en esta integración temporal. Y una vez que tengamos la integración temporal cada 10 días, vamos a hacer una integración espacial y vamos a clasificar cada uno de los píxeles en sequía extrema, severa, moderada, leve o sin sequía, y a toda la unidad administrativa le vamos a dar un porcentaje de afectación. Eso digamos, la contribución de la FAO para este tipo de modelo que estaba explicando anteriormente. Se los digo en otra forma. Cada 10 días nosotros recibimos una imagen de satélite y vamos a hacer primero la integración en el tiempo. Esta imagen se va a ir sumando, integrando un promedio desde la época de la siembra hasta la madurez fisiológica, y vamos a tener el promedio desde el inicio hasta el momento en que estemos. En este caso está completa, digamos, la época de cultivo. Son 2 píxeles, este es este que está acá en rojo, y luego el de arriba es el que está en verde. Tienen diferente época de siembra porque tienen condiciones seguro agroecológicas o posición diferentes, entonces una siembra antes y otra siembra después, y luego nos va a dar el resultado durante este periodo de cultivo. El primero me da 0.57 y el otro 0.19. De acuerdo a la metodología, vamos a considerar afectados por sequía los que son inferiores a 0.35. O sea que este sería un píxel afectado por sequía, mientras este no tendría problema. Aquí están los diferentes colores que le vamos a dar.
y los rojos pues, son los afectados en sequía, amarillo pues están en el borde y verdes son los que no tienen problema. Vamos a estar usando siempre una escala de semáforo donde rojo es malo, amarillo precaución y verde estamos bien. Entonces, tenemos la integración en el espacio, o sea, de cada 10 días que recibimos una imagen, se hace un resultado integral hasta el momento en donde estemos. Una vez que tenemos la integración en el tiempo, pasamos a la integración en el espacio. Esta es el resultado de la fase anterior. Cada píxel es clasificado de acuerdo si es inferior o no a 0.35, que 0.35 refleja pérdida total en el campo, o sea, es un umbral de sequía extrema, y vamos a clasificar los píxeles que fueron afectados severamente por la sequía y los que no. Caemos con la máscara de cultivo y nos concentramos solo en los píxeles donde hay cultivo, que serían estos, y calculamos cuál es el porcentaje de píxeles afectados por sequía. En este caso, el valor de ASI, que es el Agricultural Stress Index que usamos, nos dice que el 70% dentro de la unidad administrativa, dentro de las áreas del cultivo que estemos analizando, fueron afectadas por sequía. Entonces, esta es la forma de integrar en el tiempo, en el espacio y a la vez introducir, que no tienen los demás sistemas, las necesidades hídricas por fase fenológica que se hacen con la multiplicación e introducción del coeficiente de cultivo. Entonces, acá tenemos esa integración y podemos interpretar en mapas, que luego te los voy a presentar y voy a volver un poquito, bueno, déjenme ver si aquí hay. Vamos a ver esto. Este es Somalia. El análisis clásico de la anomalía del NDVI, que lo que yo hago es usar cada 10 días y resto a la imagen que reciente, le hago una diferencia con el promedio, y entonces las áreas que están inferior al promedio normalmente se clasifican en rojo, que es lo que está acá, y las verdes estarían. Ese es el análisis clásico, digamos, de uso de sensores remotos. Sin embargo, acá un usuario normal se le complica porque primero no sabe dónde tiene que ver. Aquí hay unas áreas en rojo que están afectadas y unas áreas que están bien. Pero ¿dónde están los cultivos en Somalia si no estamos familiarizados? Mientras que aquí hemos eliminado todo lo que no son los cereales, sorgo, maíz, serían estas áreas. Y sabemos que estas áreas, por ejemplo, acá está Chabel, tiene una alta producción y que siembra generalmente sorgo. Mientras que aquí el usuario normal, como ustedes, tal vez estaría un poco perdidos. Y otra cosa importante es que esto, anomalía acá, como no está integrada en el tiempo, necesito saber qué sucedió. Si aquí había rojo, necesito saber si antes también había rojo o si estaba verde, porque si era la última década nada más que hubo rojo, el impacto es mucho menor. Entonces yo necesito saber durante la época de cultivo con el análisis clásico todas las décadas, y el experto las va a analizar buscando dónde están los cultivos y haciendo un análisis de experto en sensores remotos para llegar a sus conclusiones. Mientras que aquí una persona que no es experta va a ver que estas áreas que están en rojo fueron afectadas, estas áreas en verde no han sido afectadas, y esas son las áreas que tiene que poner atención porque es ahí donde están los cultivos. Entonces, esta es la diferencia en cuanto a la integración del sistema ASIS con relación al análisis de los índices de vegetación en forma clásica. Ahora, ¿qué necesitamos para poder instalar en una región o un país ASIS? Y aquí me devuelvo. Necesito que las unidades administrativas donde yo voy a trabajar, digamos Centroamérica, que hicimos un proyecto para el CRRH, y entonces a nivel regional necesitamos saber los límites de los países porque me va a sacar estadísticas el sistema por país si yo quiero agregado por país, cada año cuánto fue la afectación dentro de las áreas de granos básicos,
puedo sacar esas estadísticas. Me voy a ir a nivel de departamento o provincia, puedo sacar estadísticas por provincia o departamento, o puedo irme a municipio o distrito, las unidades más pequeñas administrativas, donde yo tengo datos también, donde se recogen los datos de rendimiento y producción a ese nivel. Entonces voy a trabajar al nivel que yo quiera de acuerdo al interés del país, pero tengo que tener los shapefile, o sea, los polígonos para poder extraer la información. Acuérdense, la unidad básica del píxel que estamos hoy día es METOP, 1 kilómetro de resolución, o sea que la unidad básica administrativa tiene que ser mayor que 1 kilómetro. Ese sería, digamos, los primeros datos que necesitamos. Los segundos datos es con alta resolución, imágenes de alta resolución o estudios de uso del suelo, necesito que identificar dónde están los diferentes clases que yo voy a analizar. Por ejemplo, acá en rojo son los granos básicos, en amarillo los pastos. Entonces yo puedo analizar separado granos básicos de pastos, o si yo quiero usar cultivos perennes, o si yo quisiera hacer un estudio entre los cultivos perennes solo del café, que es más complicado, que tiene otro tipo de requisitos, pues tendría que usar una clase que le llamaría café y extraer solo las zonas de café o de caña de azúcar, depende del interés. Entonces, necesitamos estas. Como ven en Centroamérica, lo que estoy mostrando es el corredor seco centroamericano, porque nos pidieron dos proyectos, uno que es todos los granos básicos y otro que es el estudio del corredor seco centroamericano. Entonces yo puedo tener diferentes estudios dentro de un mismo, dentro de la calibración del sistema que esté implementando en la región o país. Y posteriormente necesito información que debe venir de las unidades básicas más pequeñas, digamos, del municipio o distrito, de la fenología. ¿Cuándo es que la mayoría de los agricultores siembran? ¿Cuál es la duración que representa del ciclo de este cultivo? ¿Es que ellos siembran una variedad de 100 días la mayoría, o es una variedad local que llega a durar 200 días, 250 días como en el altiplano de Guatemala? Entonces ese tipo de información la tengo que introducir a la unidad básica, o sea, a nivel más pequeña, en este caso puede ser municipio, cantón, que tendría esa información. Eso viene de los ministerios de Agricultura y entonces se introduce en el sistema dentro de una página Excel, que luego es rasterizada por el sistema y entonces es pasada a forma de imagen satélite para localizar cada una de las unidades administrativas. Va a tener un inicio y un fin de la época. En este caso es el arroz, por ejemplo. Acá está el nombre del municipio y entonces esto sabemos que es de Panamá, en este municipio Antanjo, que estoy hablando de la clase de arroz y que siembra la década 13 y que termina su ciclo en la década 23, que es allá por septiembre, octubre. Entonces, estas son las unidades, la información básica que se necesita para la calibración. Dependiendo del número de cultivos y dependiendo las clases, pues así se va a ir introduciendo la información para que sea analizada por el sistema. Vamos a ver entonces, una vez que yo introduje esas informaciones, puedo tener mi sistema a nivel de región o país. A nivel global, el sistema hemos buscado que detecte las grandes sequías. Por ejemplo, les hablaba la del Sahel, que fue en los 84, que está aquí arriba, que es una de las sequías más graves. En ese tiempo se pensó que el Sahel era culpa antropogénica las sequías, pero luego se vieron los artículos de que no es antropogénico y recuperó su verdor. Así que es una situación que se dio en los 80 con una sequía terrible que no se ha vuelto a repetir en el Sahel. Tenemos una sequía en el 86-87 en la India, 88-89 de Estados Unidos, que afecta a México, Estados Unidos hasta Canadá, que es bastante severa. Tenemos una sequía de un niño moderado o fuerte, que fue reclasificado como fuerte recientemente en las nuevas clasificaciones que hizo la NOAA, el 91-92, que afectó varias partes del mundo, y aquí yo estaba iniciando a trabajar en Mozambique, en Maputo, acá,
y pude ver realmente cómo esta sequía afectó la producción de maíz en estos países. Realmente se disminuyó, lo que lograron recolectar es lo que nosotros podríamos meter en vinagre dentro de un frasquito. O sea, la producción fue sumamente baja en una región toda convulsionada por la guerra, donde dependían de una agricultura de subsistencia y pues erosionó bastante lo que es la situación de seguridad alimentaria en ese tiempo. Ok, los datos globales se pueden obtener en este sitio, no los vamos a ver, pero ahí están disponibles la información global. Entremos un poquito más en detalle en lo que es ACIS para país y para regiones. La idea es que en FAO cada 10 días recibimos una imagen satélite global. Para el país o la región que decida implementar ACIS, se corta esa región, o sea, sería nuestra área de estudio, y se envía al país o a la institución que va a hacer el análisis cada 10 días a través de un FTP. Dos imágenes realmente son las básicas que van a recibir, que es el BCI y TCI, y de ahí empieza todo el cálculo. Una vez porque lo que son fechas de siembra, lo que son los coeficientes de cultivo, y eso lo vamos a introducir conforme los cultivos que el país quiera estudiar. Entonces, cada 10 días se le envía la información y también se le da el archivo histórico desde 1984 al presente, que tendrá que ser corrido desde esa fecha para ver los eventos extremos que hayan sufrido en el pasado. Entonces, a partir de ahí empezamos la calibración en el país y sacamos varios índices. Introducimos el coeficiente de cultivo, como les había mencionado, para ver la sensibilidad de las diferentes fases tecnológicas. Hemos visto, por ejemplo, que si no lo introducimos, sin introducir el coeficiente de cultivo, vemos esta línea que era el tercero en buenas condiciones. Cuando se introduce el coeficiente de cultivo, pierde su puesto número 3 y pasa como al quinto puesto porque tiene que haber sufrido una sequía o un estrés hídrico durante el proceso de floración y llenado del grano. Entonces, probamos que le da muy buena sensibilidad a introducir el coeficiente de cultivo. Y eso lo sabemos porque en los balances hídricos lo tenemos que usar también. Entonces, pero es la primera vez que se usa, digamos, o se inyecta en el análisis con sensores remotos. Y daba bastante buenos resultados. ¿Qué tenemos a nivel de la versión para país? Tiene varias aplicaciones que no tiene la global. Por ejemplo, acá nos permite calcular la probabilidad, hacer una previsión probabilística de la sequía agrícola. ¿Cómo es que esto sucede? Nosotros tenemos más de 30 años de registro. Tenemos en un píxel 30 años y sabemos si ese píxel ha habido años húmedos y ha habido años secos. Si lo hiciéramos por una especie de percentiles, los podemos clasificar. Este es un perfil cada 10 días agregado de un píxel y vemos la variación. Al principio, la probabilidad de que este píxel pueda ser clasificado como seco o no seco depende del número de eventos extremos que haya sufrido en el pasado. Pero como estamos al inicio, en la siembra, en realidad hay mucha incertidumbre y no sabemos cómo se va a desarrollar la campaña presente. En ese sentido, la probabilidad histórica pues nos sirve de algo, pero no para el monitoreo, digamos, para hacer una previsión, en la previsión en tiempo real. Como hay mucha incertidumbre, tenemos que esperar que al menos haya transcurrido, si está en negro es la campaña agrícola actual que estemos analizando, tenemos que disminuir la incertidumbre y tenemos que esperar al menos alcanzar la mitad del periodo de cultivo. Cuando hayamos alcanzado la mitad del periodo de cultivo, disminuimos la incertidumbre, o sea, disminuimos el error de nuestra predicción y podemos en ese momento empezar a calcular la probabilidad de que este píxel al final vaya a ser clasificado como no seco o como seco. Aquí ya introducimos la probabilidad histórica más la probabilidad de la situación
en tiempo real. Por ejemplo, si este negro, este píxel en negro, el perfil, se acercara a los años húmedos, su probabilidad histórica disminuye. Digamos, era un 20% de probabilidad histórica. ¿Cómo se identifica con un año húmedo? Ya no puede ser un 20% de la probabilidad. Hacemos unos ajustes. Esto, pues, lo hemos programado. Hay un paper publicado. Eso es un paper de un colega que es Meroni. Meroni es un colega italiano que lo he contratado para el desarrollo de esto. Ellos lo publicó sobre un otro índice que es FFAPAR, y entonces lo adaptamos a ASIS y le da la probabilidad de sacarme mapitas para ver cómo sería al inicio, pero tenemos alto riesgo de un error de omisión, y aquí al nivel de la mitad del desarrollo, este es el progreso en porcentaje de la campaña agrícola. Cuando llegamos más o menos a un 50% que está acá, vemos que podemos pronosticar, o sea, hacer una previsión de los píxeles que van a ser afectados al final. Aquí es el resultado final y vemos que hay una coincidencia en las áreas que se detectan a mitad de cultivo con una alta probabilidad de acierto. Entonces, esto les puedo compartir el paper si están interesados en esto. Es mucho más complejo de lo que les estoy. El algoritmo es complejo, pero el uso pues es sencillo para los tomadores de decisiones. Obviamente esto es para un tomador de decisión, no es para un agricultor, porque una vez que el agricultor sembró, si no tiene acceso al agua, pues poco puede hacer. Pero el tomador de decisión puede ver si va a tener un problema en su balanza comercial o un problema de inseguridad alimentaria en algunas de sus unidades administrativas, y va a tener el tiempo de reaccionar para ver cómo va a atender ese tipo de problema. Ok. Esta sería una de las aplicaciones que tiene. Otra de las aplicaciones es que nosotros, teniendo 30 años de registro y pudiendo extrapolar desde saber las sequías severas que ha sufrido las unidades administrativas, podríamos pensar en un seguro agrícola indexado. En ese sentido, tendríamos aquí el ejemplo. Esto es de Kenia, 2 provincias, Eastern y Niassa. Podemos ver que la provincia de Eastern tiene más eventos extremos. Podríamos usar un disparador, en este caso, que es el 70%, y cubrir 1, 2, 3 eventos extremos. Y el caso de Niassa, el disparador sería un 40%. Este es ASIS, es el porcentaje de área afectada en la provincia, en el maíz, y cubriríamos 2 eventos extremos. En caso de un seguro, Niassa los agricultores en Niassa o el Estado debería pagar menos por la prima, porque tiene menos problemas, mientras que Eastern tendría más problemas y debería tener una prima mayor para este. Si yo quiero bajar y cubrir más eventos extremos en Eastern, también tendría que aumentar mi prima, y habría que llegar a un punto en donde sea rentable tanto para el agricultor como para la compañía de seguros. En las áreas donde la sequía en agricultura es muy frecuente, pues la aseguradora no se va a meter en el negocio. Ok, eso podría servir, o podría servir como un disparador de amortiguador social. Si yo en mi país tengo paquetes y los estoy distribuyendo, pues es más objetivo tener un tipo de metodología como esta que me diga este año dónde es que están los municipios más afectados, y voy a distribuir ese paquete conforme haya sucedido un 40 o un 50% de afectación en esas unidades, y distribuyo mejor lo que es los recursos del Estado en una forma más objetiva, y no como sucede a veces cuando uso estas cosas, que normalmente el que más hace ruido es el que más recibe la indemnización de parte del Estado. Ok, eso depende del uso que quiera darle los países. Otra forma que puedo usarlo es como una variable independiente para poder predecir el rendimiento. Yo tengo una variable que está altamente correlacionada con el rendimiento final del cultivo. Ahora, aquí, como es un modelo estadístico que tengo que usar, va a depender de la calidad de las estadísticas que tenga el país. Y si tengo unas estadísticas que son confiables, o de todas maneras son las oficiales, pues yo puedo usarlas para relacionar mi variable independiente
como un modelo de predicción de rendimiento. Ok, esa es otra aplicación que puede dar los ministerios de Agricultura. En cuanto a algunas salidas de ejemplo, por ejemplo, aquí les presento ya calibrado ASIS para El Salvador. Estas son las áreas de maíz en El Salvador. Estas son de alta resolución, pueden ser de 5 metros que se usara o menos para detectar dónde están. Sin embargo, acuérdense que en nuestros países, pues, nada es puro. Tenemos pequeñas parcelitas donde se siembra el maíz, a la par está el frijolito y está la papaya. Entonces, pues con alta resolución, eso es lo que se definiría como maíz, pero sabemos que siempre hay un pequeño ruido que va a ir creciendo conforme más pequeño sea nuestro agricultor. Es mucho menos el ruido cuando son áreas extensas, como en Rusia o Estados Unidos, donde hay hectáreas de hectáreas sembradas con un solo cultivo. Ok, entonces tenemos las áreas de maíz que son suministradas por el país. Las introducimos como vimos en ASIS y luego tenemos salidas a nivel de píxel, o sea, estas son a nivel de píxel, o el sistema me puede hacer un promedio espacial para dar una salida a nivel de unidad administrativa que sea más fácil de interpretar para un usuario o para un tomador de decisiones que sabe que este es un municipio y cuál es, y entonces él podría rápidamente reconocer en lugar de presentarla a nivel de píxel como estaría acá, que se ven solo los pixelitos donde están las áreas de maíz. En este caso se presenta que es un municipio y es el promedio espacial de estos píxeles que están acá. Entonces las salidas vamos a tener por píxel, vamos a tenerlas por unidad administrativa en promedio espacial para boletines o para tomadores de decisión. Otra vez el ejemplo, este es de Nicaragua, donde vemos los pixelitos que entran dentro de la máscara agrícola, donde están lo que son los granos básicos, y otra vez podemos usarla como disparador. Esto lo vimos, lo mismo para Guatemala, hemos hecho otra vez los píxeles y esto. Aquí ya, ahorita les presento un poquito más esto. Tenemos la serie histórica, desde el 85 a la fecha, por ejemplo, en estos mapas, hasta el 2017 creo que tengo en esta serie, podemos ver el 91-92, que también fue en Mozambique, en El Salvador y en Centroamérica hubo afectación en el corredor seco. El 94-95, que es otro fenómeno del Niño, afecta también El Salvador. Tenemos varios años que son mejores, de menos afectación, solo algunos municipios que se presentan, 2014, y luego 2015, que ha sido una de las afectaciones, digamos, de Centroamérica más recientes que ha habido, y luego tenemos 2018, que afectó básicamente durante la floración llenado del grano, que fue muy puntual, y hubo una reducción debido a lo que llaman acá una extensión de la canícula. Hemos creado también un índice aparte que le hemos llamado el índice de la canícula, o sea que el sistema se puede convertir, dependiendo el usuario y el conocimiento entre la fase que quiera analizar, se puede adaptar. Por ejemplo, si yo quisiera ver el aborto de granos vanos en café, pues yo podría hacer que introducir un índice de vano grano en café y que en lugar de ser la siembra y la madurez fisiológica, pues yo pongo la fase fenológica que quiero analizar, y cómo la sequía en el café tiene que ver con el número de granos vanos, entonces puedo llamarle a mi índice de grano vano. Entonces yo puedo jugar un poco con la herramienta para transformarlo en otros índices que no son los estándares que ya están puestos. Entonces tenemos la serie histórica, tenemos la posibilidad, como tenemos más de 30 años, de tener la probabilidad histórica. En este caso, aquí ven las probabilidades de ocurrencia y aquí lo que ocurre. O sea, que podemos saber cuándo se afectó más del 20% en las áreas de maíz, cuál es la probabilidad que se presente más del 20% en las unidades administrativas, más del 30% de afectación o más del 50% de afectación.
¿Esto qué quiere decir? Que es útil para guiar las inversiones públicas, donde yo debo poner énfasis en lo que es cosecha de agua, sistemas de riego, es en aquellos municipios, distritos que tienen mayor probabilidad de sufrir sequía. Y entonces yo puedo orientar ese tipo, o las acciones de distribución de amortiguadores sociales, etcétera, pues se deben concentrar en las zonas que tienen mayor frecuencia de sufrir de sequía en agricultura. Entonces, este tipo de resultados es más para planificación, para que el Estado pueda tomar algunas decisiones para ver cómo elimina la vulnerabilidad estructural del municipio. Puedo tener este otro índice que es bien interesante, son categorías de sequía. Vamos a clasificar ASIS, si recuerdan, era inferior a 0.35, pero me daba dos categorías, o afectado por sequía o no afectado por sequía. En un aeropuerto, conversando con el que era entonces director de FuseNet, nos tomamos una cerveza y discutiendo sobre ASIS me dijo, pero es que tú tienes dos categorías, o es o no es, 0-1. Digo, ¿y qué te gustaría? No, que hubieran varias categorías y en ese sentido, pues no hay problema, las creamos. Y entonces aquí, a raíz de esa cerveza en ese aeropuerto, pues decidimos crear categorías y subdividimos el ASI en dos, una es severa y una en extrema. Tenemos una moderada, una leve y cuando no hay sequía. Entonces podemos ver, este es 1985, dentro del corredor seco, cuáles áreas traen entre severa y extrema. Podemos sacar información, este es Timor-Leste, una pequeña isla allá llegando a Australia, donde estuvimos apoyando también. Entonces podemos saber, en 1991, también el niño que afecta Filipinas y toda Asia y toda la parte de Latinoamérica, la parte tropical. Entonces tenemos también los porcentajes de las diferentes categorías de sequía. Entonces esto se lo da en la herramienta, se llama CASI, y los mapitas que van a salir son de este tipo, automático lo genera, para que vean las diferentes categorías de sequía. Y esas categorías de sequía, porque lo que nosotros necesitamos con cualquier sistema de monitoreo y de alerta temprana es provocar la acción. O sea, provocar mapas y crear estos mapitas, pues es interesante, pero lo que nosotros necesitamos es que se haga algo para que no tengamos ese tipo de problema. Entonces, podemos ligar las categorías de sequía a acciones que deberían estar dentro de un plan de mitigación nacional y que en cada territorio estén las diferentes instituciones organizadas y sepa qué debe hacer cada una dependiendo del tipo de sequía que se esté presentando. Si yo tengo una sequía severa, mis actividades van a ser muy diferentes que si tengo una sequía moderada o leve. Entonces yo debo saber qué debo hacer y cómo debo actuar. En el plan debe estar estipulado y este va a ser el detonador. Cuando tengo sequía severa y extrema, pues yo tengo que atender la emergencia, ¿no? Y debería saber con antelación cómo debo actuar dependiendo el municipio o distrito donde se presenta este problema. Otra cosa importante, y acá con Ronnie, que como director del CIFEM, pues hemos estado, en algún momento le he compartido, es ver el fenómeno del niño, pero sus impactos en agricultura. Y aquí el asunto se complica un poco cuando hablamos del niño y agricultura, porque no es necesariamente las reducciones de precipitación las que crean problemas graves en agricultura, sino que la reducción de precipitación en los momentos claves del desarrollo del cultivo, y como esto es dinámico, depende de la época de siembra, depende del pico del que alcance el niño cuando inicia, y la intensidad y la localización geográfica del municipio y distrito en relación a ese impacto y al calentamiento, si es un niño canónico, es un niño modoki.
la cosa se complica porque esto se nos vuelve como querer solucionar este Rubik Cubic, donde todas las variables son dinámicas, más hay unas variables que desconocemos. Entonces, por eso es que no podemos fácilmente, cuando tenemos un fenómeno del niño, decir lo que va a pasar en agricultura, porque todo evento tiene sus características particulares y al trasladarlas a la planta, a algo que es dinámico, pues la cosa se vuelve más compleja. Entonces teníamos que estudiar ese tipo de cosas. Hemos visto, por ejemplo, si tenemos las estadísticas de la sequía, en este caso para El Salvador, las podemos sacar. Los colores, digamos acá hemos decidido, puse un tono medio rosado niña, neutro amarillo y azul el niño. Todos los años pues tenemos una transición, lamentablemente son pocos años que son puros, o sea que sea un año niño o niña puro, sino generalmente va de transición de neutro a niño o de niña a niño. Entonces generalmente tenemos ese tipo de transiciones. Lo único interesante, digamos, lo que hemos descubierto y que se da mucho en las estadísticas, esas son las estadísticas de producción de cereales de El Salvador, pero lo he visto en otros países y a nivel global, es que hay una especie de ciclos de 7 o 8 años donde hay una dominancia del niño o dominancia de la niña. En eso lo que sucede es que hay años donde se presentan más niños, por ejemplo, este periodo, en los finales de 80, 90, se presentaron más niños que niñas y toda la producción tiende a la baja. Mientras cuando hay más niñas que niños, la producción es más favorable. Está reportado en todas las estadísticas de FAO a nivel global de los diferentes países. Y eso es interesante de ver porque entonces se nos vuelve más complejo todo esto. No solo basta saber si es niño o niña, sino saber dentro de qué periodo está. Con base en estos estudios, habíamos publicado nosotros, nuestra hipótesis es que a partir de 2014 habíamos entrado en un ciclo de dominancia del niño y que se nos iba a presentar más problemas de niño. Entonces teníamos el 2014, en algunas zonas ya hubo como Nicaragua afectación, 2015 tenemos el 2018 y este año que tenemos que ver qué es lo que va a pasar con este niño que es bastante característico, tiene sus características bastante diferentes. Entonces, pareciera que entramos en un ciclo de dominancia del niño que esperaría baja producción en los países centroamericanos, más lluvia en los países de la parte de América del Sur, y este tipo de situación, ¿no? Depende de la relación niño y aplicaciones. Entonces, eso hemos visto cómo también esta situación cambia de región en región cuando analizamos, no es lo mismo analizar a nivel de país que a nivel de región. Por ejemplo, en Guatemala hay unas zonas que parecen haber sido más sensibles al fenómeno del niño a inicios y menos sensibles hoy día. En algunos casos lo que ha pasado es que han entrado áreas con sistemas de riego y han disminuido la vulnerabilidad, mientras hay otros donde en el pasado los eventos de sequía eran menos y hoy día han sido mayores. La posición geográfica, el tipo de niño, el calentamiento de las aguas, cambio climático que está haciendo que cada vez tengamos temperaturas, anomalías en la sección el niño 3.4 mayores, lo que puede estar variando su afectación en la forma geográfica de los países. Tenemos, por ejemplo, si vemos a nivel de Centroamérica, nos permite ver que el epicentro, por así decirlo de una manera, es Nicaragua. Nicaragua es el que reacciona con mayor fuerza cada vez que hay un fenómeno del niño. Vemos las categorías de dominancia. Esto es la dominancia del niño en celeste, la dominancia de la niña, menos problemas, otra vez 8 o 7 años de dominancia del niño con grandes sequías y nuevamente el inicio de un ciclo que lo hemos como hipótesis que iniciaría en el 2014 y esperaría que en 8 años se estaría completando. Entonces vemos Nicaragua como mayor afectación, después seguiría El Salvador y Honduras, Guatemala, Costa Rica es menos sensible a la parte del corredor seco, aquí estamos
hablando al fenómeno del niño, pero también es sensible, sobre todo vemos otra vez más clarita la dominancia del niño con los eventos y menos durante la dominancia de la niña. En Panamá, a pesar de que Panamá llueve bastante, se presentan eventos de sequía y ellos generalmente es al final, porque ellos siembran, no pueden tener dos siembras como el resto de Centroamérica, sino que por el exceso de agua no pueden sembrar en mayo, sino que siembran durante la canícula más o menos en agosto para poder recolectar cuando esté seco a nivel de diciembre. Y también sufre mucho lo que es el canal. Este año ha sufrido, que se estiman 15 millones de pérdidas por disminución en la cuenca del Darién, que es la que alimenta las aguas del canal de Panamá. Entonces vemos también otra cosa interesante aquí, es la clasificación de débil, moderado o strong o muy fuerte del niño. Hemos tenido eventos de niño débil que han causado sequías, igual que eventos muy fuertes que han causado sequías. O sea que el hecho para el agricultor de que sea débil o muy fuerte, hay que tener cuidado del mensaje. Una cosa es la clasificación debido a la anomalía de este calentamiento y el acoplamiento con la atmósfera, y otro lo que es el impacto en agricultura. O sea, la sola presencia del niño, la conclusión es que la sola presencia del fenómeno del niño es suficiente para alertar al sector agrícola de que puede tener un problema de abastecimiento de agua. Así que no debería esperar de que le digan que es un niño muy fuerte o que es un niño moderado, o que porque solo la presencia basta para crear problemas. Y este año, por ejemplo, con este niño débil en Costa Rica, en la parte atlántica de Centroamérica, sufrió de problema sequía dentro de la época seca. O sea, hubieron condiciones más secas de lo normal que afectaron algunos de los cultivos, por ejemplo, en Costa Rica, de hortalizas, papa, algunos tubérculos y el ganado, porque se afectó esa producción a pesar de que es un niño débil y estábamos en la época seca. Esta es la herramienta, es una herramienta que es simple, es de hacer clics, uno selecciona los diferentes índices. Hasta ahora la situación la hemos corrido en forma casi semiautomática. Lo que hace el usuario es seleccionar el índice que quiere, esa es la velocidad con que corre para varios años, y entonces lo puede tener un visualizador rápido, y vamos a ver algunos resultados como este que es por píxel, pero también podemos verlo, el resumen a nivel de unidad administrativa, que es más interesante, digamos, para los tomadores de decisión. Entonces, él va para cada índice y me calcula la información por píxel. Yo puedo cambiar los logos de las instituciones, puedo hacerle las leyendas diferentes y adaptarlo, o sea, personalizarlo para la institución que lo va a correr y administrar. Ahí entonces vemos que son una serie de 10 índices que produce ASIS. Estos son los básicos, él lo genera y genera estos mapitas en forma rápida para el analista y para poder poner en una página web o un boletín como quiera. Entonces, ¿qué son las contribuciones de ASIS hasta ahora? Que es un sistema cuasi automático que se alimenta de imágenes preprocesadas por Vito en Europa, y esto garantiza la sostenibilidad del sistema. Yo he estado en varios países y he entrenado gente en el balance hídrico, en varias de estas técnicas. Una vez que lo entrenas, el problema de esto es que a veces se nos van, o a veces lo ascienden o lo descienden en el ministerio o en el instituto donde esté. Entonces se nos cae se nos cae esto. En este caso, al estar prácticamente, y les vamos a mostrar cómo es que todo esto va a ser más sostenible, pues esto nos garantiza cierta sostenibilidad en la institución que se hace, porque es bastante sencillo de mantener. Las imágenes son
gratuita, las recibe cada 10 días y lo que tienen que hacer es bajarlas y ponerlas en un directorio y ahí corre. La segunda ventaja que tenemos es esta integración espacio-temporal que les he comentado, que le da un plus, o sea, esta integración nos permite visualizar rápidamente o sin ser expertos en tratamiento de imágenes satélite, dónde están los problemas en agricultura y poder calibrar diferentes tipos de cultivo. Otra que es que contamos con la interpolación, el estudio de interpolación que les dije que hicimos entre NOAA y METOP, pues hemos recuperado una serie mayor de 30 años a 1 kilómetro de resolución para poder recuperar la memoria histórica del píxel que haya sufrido un evento extremo de sequía. ¿Qué son las perspectivas? ¿Qué es lo que estamos trabajando hoy día? Es, uno, queremos la completa automatización. En estos momentos tengo un consultor que está trabajándome cómo recoger la información del FTP en forma automática, colocarlo en los directorios que debe colocarlo y correr la herramienta automática y las salidas colocarlas directamente en una página web. Esta página web le he solicitado al consultor que va a poder ser personalizada por la institución, o sea que puede cambiar fotos, logos, etcétera, y seleccionar qué índices quieres presentar en su página web como resultado. Entonces va a ser completamente automático todo lo que es la intervención de ASIS a la difusión de la información de los mapas a nivel de páginas web. La segunda cosa que estamos trabajando, que salió a concurso y cierra hoy día, el concurso es hacer una aplicación para Geoportal, que es que el sistema produce los Quick Look, que son mapitas JPG, que no podemos trabajar con ellos, pero produce raster, o sea, imágenes de los resultados. Entonces, la idea es poder extrapolar directamente lo que son los raster al Geoportal y ahí la institución va a poder sobreponer información del número de personas, los medios de vida de estas personas y sacarle mayor provecho a esa información de dónde están los focos. Y mi último punto sería cómo transformar, que otra cosa que ya voy a trabajar los términos de referencia ahora que me estoy pasando a Roma, es cómo transformar las métricas. Hoy día tengo lo que la salida del sistema me dice el porcentaje de área afectada de sequía en los diferentes cultivos, pero estas métricas las puedo transformar porque hay una relación, por ejemplo, en toneladas por hectárea y que me sacan mapas automáticos de las toneladas por hectárea. Puedo transformarla en el número de personas afectadas, esto para las comisiones de emergencia, normalmente ellos trabajan con número de personas afectadas de inseguridad alimentaria, entonces podemos cambiar a esa métrica. Y la última que también podría ser, pueden haber otras, pero otra que me interesa es las pérdidas monetarias. O sea, yo tengo un porcentaje de área afectada, me gustaría saber cuál sería en términos de dólares esa afectación, esa pérdida. Y este sería, digamos, lo que les quería presentar y les hablo, les agradezco la atención. Muchas gracias, sé que pues, nos hemos tomado bastante tiempo y te agradecemos muchísimo esta contribución a este taller y esperamos, te deseo el mejor de los éxitos. Un aplauso acá. Deseamos el mejor de los éxitos de tu misión en Roma, pues esperamos seguir en contacto desde allá. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes. Que estés bien. Un abrazo, chao.